Buenas tardes, a continuación hablaremos sobre el método alternativo de flujo de potencia basado en las series de Taylor en su segunda versión. El grupo está conformado por Jonathan Pinzón y por Diego Cárdenas, estudiantes pertenecientes al proyecto curricular de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para el periodo 2021. La serie de Taylor es una serie funcional y surge de una ecuación en la cual se puede encontrar una solución aproximada a una función. La serie proporciona una buena forma de aproximar el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y de sus derivadas en otro punto. Como podemos ver en la imagen, se hace uso de una recta tangente a una función f de x. En la siguiente imagen, al realizar un acercamiento se evidencia cómo la curva se comporta como una recta en ese punto en específico. Ahora, para la aplicación del flujo de potencia, se parte de la siguiente expresión, la cual es una curva que es una expresión no lineal. Estos valores x y y pueden ser voltajes. También asimismo se cuenta con un punto conocido que se denomina x sub 0 y y sub 0. Ahora se reemplazará este punto en específico en la fórmula de Taylor anteriormente vista y se obtiene la siguiente ecuación, la cual corresponde a una expresión lineal. Para la formulación del método se partirá de la ecuación de potencia mostrada en la parte izquierda, la cual se tendrá que reescribir de forma matricial como se observa en pantalla. Más adelante mi compañero hará un desglose mucho más importante y asimismo realizará la creación del método partiendo desde esta ecuación de potencia mostrada en pantalla y lo obtenido en la ecuación de Taylor. Se obtiene el método que más adelante será explicado. Asimismo, mi compañero Jonathan, haciendo uso de un sistema de prueba de 7 nodos, realizará la aplicación del método de series de Taylor para un flujo de potencia que será corrido en este sistema de prueba para obtener las pérdidas en dicho sistema. Como se pueden ver, estas son las condiciones del sistema, la parte reactiva y de resistencia de las líneas, asimismo como la potencia en sus componentes reactiva y compleja que demanda cada uno de los nodos. Esto será realizado por parte de mi compañero haciendo uso del software MATLAB y por último se realizará una comprobación para verificación si nuestro método corresponde a los resultados arrojados con un software que usa un método clásico como lo es el Newton-Raphson, que se denomina Excel. Entonces así podremos evaluar las pérdidas obtenidas usando nuestro método de series de Taylor y compararlo con el software de Excel. Listo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un video para análisis de sistemas de distribución dictado por el profesor Oscar Danilo Montoya. Aquí evaluaremos el flujo de potencia mediante series de Taylor. Bueno, aquí asumo que si están aquí es porque ya han pasado por un curso de sistemas de potencia, entonces ya saben lo que es una YBus y qué consiste un sistema de potencia. Bueno, asumiendo eso, entonces el problema en general, vamos a hacer un recurso chiquito. El problema consiste en hallar todos los voltajes, tanto su magnitud como su ángulo, en todas las barras del sistema para luego determinar otras variables como pérdidas de potencia activa y reactiva o la regulación de tensión, entre otros. Bueno, para nuestro caso, una red de distribución de energía con topología radial como se muestra en la siguiente figura, es la que vamos a usar. Vamos a hallar el flujo de potencia mediante series de Taylor para una red de topología radial como se muestra acá. Esta es una red de 33 nodos compuesta con un solo generador, que en la vida real es una subestación. Bueno, un flujo de potencia, un sistema eléctrico de potencia, este es un sistema mallado, se puede clasificar sus diferentes nodos, tiene 4 nodos, como los siguientes. El primero es el nodo slack, es aquella barra que controla el voltaje del sistema y la que compensa las oscilaciones de potencia activa y reactiva. Es decir, se conoce la magnitud de tensión y el ángulo, y no va a variar durante nuestro análisis matemático, es decir, va a ser nuestra referencia como tensión. El siguiente es el nodo PV, como se muestra aquí.
es aquella barra que controla la magnitud de tensión o voltaje de salida y la potencia activa inyectada. Listo, el siguiente nodo, que es el que más nos interesa, es el nodo PQ, que es aquella barra en la que se conoce el consumo de potencia activa y reactiva, ¿sí? Y no se conoce ni la magnitud de voltaje ni su ángulo, como estos dos nodos que están aquí. Bien, entonces el problema esencial del flujo de potencia es encontrar dichos ángulos y magnitudes de las tensiones en esas barras, de los ángulos de los nodos PQ y PB. Bueno, la formulación general para hallar el flujo de potencia mediante series de Taylor es la siguiente. Los voltajes en las demandas se van a modelar de la siguiente manera. Se va a usar coordenadas rectangulares en un vector columna para los voltajes de los nodos de demanda, compuestos por su parte real y su parte imaginaria en una sola columna. La matriz A, la matriz B y las matrices C van a ser parámetros que se sacan de la siguiente matriz. Se sabe que la YUs se compone en varias submatrices. La matriz es generación y las matrices generación, la matriz generación demanda y la matriz demanda. ¿Bien? Entonces aquí podemos observar que los parámetros aquí modelados en las tensiones de las demandas son los siguientes, donde A es la diagonal de las matrices demanda-generación, aquí está, multiplicado por las tensiones de los generadores más la matriz demanda multiplicado por el voltaje de la demanda inicial. ¿Listo? La matriz B, ¿sí?, es la diagonal del conjugado de la matriz de tensiones demandadas iniciales, multiplicado por la matriz demanda del sistema. Y por último, la matriz C, que es la potencia aparente demandada conjugada menos la diagonal del conjugado de la matriz de tensión de la demanda inicial multiplicada por la matriz la Y de D multiplicada por el voltaje demandado inicial. Estos son los parámetros que componen esta red de matrices aquí. Sí, el proceso pues es el siguiente. Pues primero el proceso para programar, el objetivo de esto ¿cuál es? Es programar esto en un lenguaje de programación, en nuestro caso va a ser MATLAB, y la secuencia va a ser la siguiente. Se va a construir la matriz nodal, que la YUs, que calculan los parámetros ABC, para después calcular esta ecuación, que va a ser la representación de esta. Vamos a calcular estas matrices, que los voltajes de demanda, con los parámetros ABC, que después tenemos que convertir en este formato de vector columna a este DVD, que está compuesto con su parte real e imaginaria. ¿Sí? Esta es la formulación general. Bueno, el método de flujo de potencia mediante series de Taylor 2, su versión 2, es el siguiente. Bueno, la diferencia con el de series de Taylor 1 son estos parámetros ABC. ¿Listo? En el de series de Taylor 2 es un método utilizando, esto ya lo dije, que es para redes radiales cuando hay flujo de potencia mediante un proceso iterativo. Los pasos son los siguientes. El paso 1 pues es definir el voltaje demandado inicialmente en la iteración t igual a 0. La primera, mejor dicho, las condiciones iniciales. Vamos al paso 2, que es calcular la A traspuesta del parámetro que ya habíamos calculado, el parámetro B, que es este, que es menos y de D, que para series de Taylor 1 es B es igual a menos y de D, pero en este caso nuestro B, recordemos que es la diagonal
de B conjugado demanda los voltajes demandados iniciales conjugados por la submatriz demanda de man de la YEUS. Listo, y el parámetro C traspuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después de eso se calcula el paso 4, que es verificar el error, que va a ser el voltaje demandado en la iteración anterior, o bueno, en la iteración que estamos, menos la iteración anterior, va a ser igual o menor a un error o una tolerancia que le vamos a llamar en el código. Si es así, bueno, termine la programación. Si no, entonces reemplace los voltajes iniciales demandados de la iteración actual, ¿sí? Y retorna al paso 2, ¿sí? Que es calcular, retorna al paso 1, que después vuelve y calcula las matrices, parámetros ABC, y vuelve a calcular los voltajes, bueno, usando la ecuación. Entonces, el ejercicio planteado para la programación es este: usando una red de topología radial de 7 nodos compuestos con los siguientes parámetros. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a mirar el código en MATLAB de dicha, que es este. Listo, esta es la red de 7 nodos. Esta red y estos parámetros se sacaron de un paper del profesor Oscar Danilo, que está por acá. ¿Sí? Ese es el nombre del paper. El profesor. Y bueno, en donde se encuentran los parámetros de la red y como tal la red. Aquí él ya calculó el flujo de potencia, que dice que las pérdidas en este sistema es de 128.58 kilovatios. ¿Listo? Recuerden eso. Aquí, bueno, aquí cómo modelamos esto. Definimos la potencia base y la tensión base, que son 1 megavoltiamperio y 23 kilovoltios respectivamente. Estas dicen acá, son estas. ¿Listo? Los datos va a ser el nodo de envío y el nodo de recibo. Estos serán los datos de la línea. Estas serán los parámetros R y parámetro X, que será la resistencia y la reactancia correspondiente a cada tramo. ¿Sí? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos de la red, los cuales tienen estos parámetros, que son los que se ven acá. Estos respectivamente. ¿Ok? Lo mismo los nodos. Los nodos en este caso, pues va a ser los 7 nodos, teniendo en cuenta que el primero es el slack, entonces no presenta una demanda de potencia. Esto es para los nodos de demanda. Como podemos ver, 0 y 1. 0 es el tipo, que significa slack, y el 1 pues es el PQ. Esta es la tensión inicial, el valor inicial, y las condiciones iniciales. Estas son las potencias en kilovatios de potencia activa y reactiva de cada nodo respectivamente. Bueno, aquí hallamos la Z base y pasamos los parámetros de las líneas en por unidad. Lo mismo a los nodos, las tensiones y las demandas por unidad. Ok, aquí inicializamos una matriz NN de número de filas igual al número de nodos de una columna. Y el número de líneas es una matriz columna igual al número de líneas, que se va acá, de la columna 1. Si toma la matriz nodos y toma la columna 1. Listo, entonces vamos a iniciar con la matriz A, que es una matriz 0 de orden NN, el número de nodos por el número de líneas. Listo, en la matriz Z de líneas, que va a ser de cuadrada de el número de líneas por el número de líneas. Este es el for para construir la matriz de líneas y la matriz A. Esta matriz A es muy importante porque es la matriz que identifica, vamos a ver acá, esta es la matriz que indica en qué nodo se envía, en qué dirección va el flujo de potencia, ¿sí? Si se fijan, vamos a poner esto aquí, por acá, aquí. Si se fijan aquí,
la corriente iría desde el nodo 0, o bueno, desde el generador al 1. Entonces sería del 1 al 2, entonces envían el 1. Esta es una matriz de filas igual al número de nodos, y las columnas serán los tramos de líneas, los tramos de transmisión de energía. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tramos. Entonces esta matriz es de 6 columnas por el número de líneas, de nodos, perdón, que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas. Entonces aquí es que dice que la línea 1 inicia en el nodo 1 y termina en el nodo 2. El tramo 2 inicia desde el nodo 2 y va al tramo 3, al nodo 3. El tramo 3 inicia en el nodo 3 y termina en el 4, y así sucesivamente. El siguiente tramo, el tramo 4, inicia en el nodo 2 y termina en el nodo 2, 3, 4, 5. Ese es el tramo de acá. El siguiente nodo, pues el siguiente tramo pues va del 5 al nodo 6. Y por último, este último tramo que va del 2 al 7. El nodo 2 al nodo 7. Llega al 7. Sale del 2 y llega al 7. Por eso es menos 1. El menos 1 significa que llega a ese nodo. ¿Listo? Entonces, aquí calculamos lo que son las matrices que ya habíamos hablado. La matriz demanda-demanda, la demanda-generación, los voltajes demandados iniciales. Va a tomar los voltajes iniciales de la fila de la matriz nodos, que está acá, que son estos, que le hemos hablado. Listo, y crea la matriz A, bueno, y la matriz de impedancias de línea correspondiente. Ok, el siguiente código pues lo que hace es calcular como tal la YBus, bueno, las potencias demandadas, las asigna. Y acá, bueno, la cosa, bueno, esto es la tolerancia, las iteraciones máximas, perdón, y la tolerancia va a ser de 1 por 10 a la menos 8. Listo, las iteraciones máximas, bueno, el método de Taylor va desde acá. Entonces, ¿qué hace el método de Taylor? Calcula el parámetro A, que es el que ya habíamos hablado aquí, parámetro A. Este parámetro A va a calcular el parámetro C y A, B, C, que serán respectivamente AA, BB y CC, que es básicamente esa ecuación, la que estábamos describiendo acá. Son las mismas. Listo, esta es la construcción de esta matriz. Como puede ver, la parte real de A, ¿sí? Parte real de A, menos la parte real de B, y así sucesivamente. A la menos 1, bueno, la parte de C, listo. Y esta es la ecuación general de acá. Que los voltajes demandados es igual a menos la inversa multiplicada por la matriz de C. Ya construimos acá arriba. Listo. Entonces, aquí va el segundo paso, bueno, que es este. Es calcular, bueno, ya estamos en el segundo paso, entonces aquí calcula los voltajes demandados, que lo calcula con esta ecuación. Acá lo calcula con esta ecuación, los asigna. Mentiras, este for lo que hace es cambiar este formato en columna y lo pasa a un vector, a una escala, ¿sí? Y acá se determina el valor de ese BDD, que es menor a la tolerancia. Si no, pues ese valor de tolerancia, bueno, ese BDO, ese BD pasa a ser las condiciones iniciales y se vuelve a calcular la matriz, los parámetros A, B, C, y vuelve a calcular la matriz A y la matriz C, ¿sí? Y vuelve y así hasta que encuentra que es la menor tolerancia. Y cuando es la menor tolerancia, pues bueno, dice hasta ahí llegamos. Entonces calcula la corriente de las líneas, ¿sí? Y las respectivas pérdidas, que es lo que nos interesa para comprobar si este método está bien programado. Entonces bueno, vamos acá a correrlo. Muy bien. Aquí ya convergió. En número de iteraciones tardó 4 iteraciones. Las pérdidas
de cada nodo por unidad son estas. Entonces recordemos, las pérdidas multiplicadas por la potencia base son estas, y en total la suma de todos esos parámetros de ese loss por la potencia base va a ser igual a 1.28 por 10 a la 2, que es igual a 128.06 por 10 a la 3, la parte real, que son las pérdidas que el profesor nos indica acá que tiene ese sistema. 128.058 kilovatios, que son las pérdidas en esta red de distribución. Bueno, entonces mi compañero en la siguiente parte del video va a hacer la comprobación de este programa usando el software DeepSilent. Muchas gracias. Bueno, por último vamos a realizar la comprobación de nuestro método de series de Taylor en su segunda versión. Para esta comprobación vamos a usar el software DeepSilent, en el cual está basado en un método clásico como lo es el Newton-Raphson. Como pueden ver en pantalla, ya tenemos montada el sistema de 7 nodos, el cual tiene las mismas características expresadas anteriormente por mi compañero. Para realizar esta comprobación, primero realizaremos un flujo de potencia. Acá este flujo de potencia ya ha sido ajustado para tener un mayor grado de precisión posible y que pues, sea comparable con nuestro método realizado en MATLAB. Y a continuación vamos a ejecutar. Como podemos ver, solo tardó 3 iteraciones en converger, y ahora vamos a verificar los resultados obtenidos y compararlos con lo arrojado por el programa en MATLAB. Para esto le damos Incomplete System Report para obtener las pérdidas, lo cual es lo que nos interesa. Como podemos ver, las pérdidas arrojadas por el software es de 0.13 megavatios y 0.08 megavoltiamperios reactivos. Nuestro programa arroja en la parte activa un valor de 128.058 kilovatios, o lo mismo que decir 0.128 megavatios. Al parecer el programa hace un acercamiento decimal a 0.13 megavatios, arrojando pues que nuestro programa es mucho más preciso en cuanto a unidades se refiere. Como podemos ver, pues funciona. Es todo. Muchas gracias.